Nadie creía que el arrogante empresario cambiaría hasta que el chef hizo lo impensable. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Aquella mañana Alejandro Vázquez llegó a su restaurante de lujo en Madrid después de una reunión con inversores. Abrió la puerta de la cocina y se quedó paralizado. Su nuevo chef, Miguel Herrera, estaba enseñando a los camareros más jóvenes a preparar platos básicos como si fuera una escuela. Los empleados reían y experimentaban, pero en los ojos de Alejandro solo había indignación. Lo primero que pensó fue que estaban perdiendo tiempo valioso, que el hombre que acababa de contratar estaba fallando en lo más básico: mantener la disciplina. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó con la voz cargada de furia. Miguel no se alteró. Siguió de pie junto a la plancha, observando a los jóvenes que cortaban verduras con torpeza, pero entusiasmo. «Están aprendiendo, señor Vázquez», respondió con calma. «Su personal necesita más que órdenes y críticas constantes. Necesitan confianza. Necesitan experimentar, fallar y mejorar». Alejandro dio un paso hacia adelante, incrédulo. «¿Aprendiendo? Mírenlos. Parecen principiantes jugando en mi cocina. Usted debía dirigirlos, no convertir esto en un taller de aficionados». Las palabras fueron como dagas, pero Miguel sostuvo su mirada. Había trabajado en docenas de restaurantes y todos habían corrido a despedirlo cuando se atrevía a romper las reglas del autoritarismo y la rigidez. Sin embargo, esta vez no retrocedió. «Lo que usted llama desorden es creatividad disfrazada de aprendizaje. Está tan acostumbrado a que lo obedezcan por dinero que ha olvidado lo que significa ganarse la lealtad de alguien sin ofrecer nada a cambio». Los empleados, ajenos a la tensión, seguían preguntando y animándose mutuamente. Se ayudaban para perfeccionar cada técnica, volviendo a intentar entre sonrisas cada vez que algo salía mal. Pero para Alejandro aquello era un insulto a su autoridad. Había despedido a más chefs de los que podía recordar y cada uno había huido derrotado ante su perfeccionismo y exigencias imposibles. Pensó que Miguel no sería diferente. «Usted no entiende con quién está hablando», soltó Alejandro con frialdad. «Soy Alejandro Vázquez. Aquí se hace lo que yo ordeno». Miguel apretó los labios, consciente del riesgo de perder el empleo en ese mismo instante. Pero no podía ceder. «Y yo soy Miguel Herrera. Estoy aquí para elevar su cocina, no para obedecer caprichos de un jefe que observa desde lejos como si fuera un dictador». Las palabras golpearon el orgullo de Alejandro. Nadie le hablaba así. Nadie. Sin embargo, lo que más le desconcertaba no eran las frases, sino el contraste entre desorden que veía y la serenidad con la que el chef lo defendía. Los empleados, que siempre habían sido temerosos, estaban trabajando juntos, sin quejas, sin estrés, sin cometer errores graves. Estaban colaborando. Aún así, su mente se negaba a aceptar lo evidente. ¿Y si arruinan los ingredientes? ¿Y si decepcionan a los clientes?, preguntó con voz más baja, aunque todavía dura. Miguel se acercó a los empleados, los felicitó por su progreso y les dio nuevas indicaciones. Todos asintieron con entusiasmo y energía renovada. Luego lo miró de frente. «Fallar y aprender es la única manera de que entiendan el valor de la excelencia. No puedo protegerlos de todos los errores, pero sí puedo enseñarles a protegerse entre ellos». El corazón de Alejandro latía con fuerza. Una parte de él quería creer, pero otra lo arrastraba al orgullo, al miedo de perder el control. En su mundo, todo debía estar bajo orden, bajo presión, bajo vigilancia. Ese hombre estaba rompiendo todas sus reglas. De pronto, uno de los camareros jóvenes quemó levemente una salsa y quedó con el rostro preocupado. Alejandro dio un salto hacia adelante, pero antes de llegar vio como otro compañero se acercó, revisó la situación y lo ayudó a solucionarlo. Ambos se miraron y sonrieron con alivio, trabajando juntos como si hubieran vencido un gran desafío. Alejandro se detuvo en seco. Aquello jamás había ocurrido. Siempre habían competido entre ellos por su aprobación. Siempre habían temido sus regaños y ahora, en medio del aprendizaje, estaban descubriendo lo que él nunca había sabido darles: confianza. Pero la rabia lo cegó. «Esto es inaceptable. No voy a permitir que convierta mi restaurante en una escuela desordenada y amateur. Mañana mismo lo reemplazaré». Miguel no retrocedió. Dio un paso firme hacia él. «Haga lo que quiera, señor Vázquez, pero recuerde este instante. Hoy vio con sus propios ojos algo que el dinero jamás comprará». Alejandro temblaba de ira, incapaz de aceptar lo que ese hombre le arrojaba en la cara. La verdad, la tensión lo ahogaba. Su orgullo empujaba a despedirlo en ese mismo momento, pero una parte de él sabía que algo profundo había cambiado frente a sus ojos.
Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. El silencio se volvió insoportable. Los empleados trabajaban felices y el restaurante elegante detrás de ellos parecía más frío que nunca. Alejandro respiró hondo, decidido a hablar, cuando de pronto la voz de su socio principal, que había llegado sin avisar, irrumpió desde la entrada de la cocina. Su tono era cortante, casi venenoso. Alejandro, ¿qué clase de vergüenza estás permitiendo en tu negocio? El empresario giró y lo vio ahí con el rostro endurecido y los ojos juzgando cada rincón de la escena. Su socio, el hombre que lo había respaldado financieramente con reglas y disciplina inflexible, estaba presenciando lo mismo, pero con una mirada que prometía consecuencias mucho más severas que un simple despido. Y en ese instante, Alejandro comprendió que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Alejandro quedó helado al escuchar la voz de su socio. El peso de su autoridad se sentía como una losa que caía sobre sus hombros. Él se acercó despacio con el ceño fruncido, observando a los empleados aprendiendo técnicas nuevas y a Miguel todavía dirigiendo con paciencia. Su mirada destilaba desprecio. «¿Esto es lo que llamas profesionalismo?», dijo en un tono glacial. «Empleados de un restaurante de lujo jugando como novatos. ¡Qué vergüenza!». Alejandro bajó la vista como si volviera a ser el empleado obediente que alguna vez fue, temeroso de la dureza de ese hombre que nunca admitía experimentos. Miguel, en cambio, no se movió. «Con todo respeto, señor», respondió, «lo que sus empleados están aprendiendo aquí vale más que cualquier protocolo rígido o reputación falsa». El socio lo miró con un gesto que habría hecho callar a cualquiera. «Usted no tiene derecho a hablar de mi inversión. Será despedido hoy mismo». Alejandro tragó saliva. Su instinto le decía que debía respaldar a su socio, pero el recuerdo de los empleados ayudándose segundos antes lo atormentaba. No sabía qué decir. Miguel sostuvo la mirada como si se negara a desaparecer en silencio. Los empleados, sin entender del todo lo que ocurría, siguieron trabajando con la energía que habían ganado. El socio los observó con gesto seco. «Dejen eso. Regresen a sus puestos habituales». Esa orden tan fría y directa apagó la motivación en los rostros de los trabajadores. Uno de ellos dejó de sonreír completamente. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Nunca había visto a sus empleados perder la alegría de esa manera tan rápida. «Socio», intenté. «Quizá exageras». «¿Exagero?», interrumpió él con la voz como un látigo. «Tú siempre fuiste blando, Alejandro, y ahora permites que un empleado convierta tu negocio en un experimento». Las palabras fueron un golpe al orgullo del empresario. Su socio lo reducía a nada frente a Miguel y frente a sus propios empleados. Por un instante, la rabia lo empujó a gritar, pero se contuvo. Era esa misma rabia la que lo había llevado a vivir toda su vida buscando aprobación. Miguel dio un paso al frente. «Señor, lo único blando aquí es dirigir a las personas para que teman más a decepcionar que a crecer. Ellos no necesitan miedo, necesitan inspiración». El socio bufó. «Basta, Alejandro. Si no despides a este hombre ahora mismo, yo mismo hablaré con los abogados y pondré en duda tu capacidad de dirigir este restaurante». Esa amenaza fue un golpe bajo. Alejandro sintió el vértigo de perderlo todo. Su reputación, el control sobre su negocio, incluso la propiedad del restaurante. Por primera vez en mucho tiempo se sintió acorralado. El conflicto había llegado demasiado lejos. Miguel vio el temblor en su rostro y comprendió que el hombre estaba atrapado en una red que llevaba años tejiéndose. Con voz firme, pero calmada habló. «Señor Vázquez, usted tiene que decidir. ¿Va a seguir obedeciendo el miedo o va a escuchar lo que de verdad necesitan sus empleados?» El silencio fue insoportable. El socio respiraba con impaciencia. Los empleados miraban confundidos y Alejandro sentía que el aire se le escapaba. El peso de toda una vida de obediencia estaba a punto de aplastarlo, pero entonces ocurrió algo inesperado. El camarero más joven se adelantó con determinación en el rostro y se acercó al que había cometido el error anterior. Lo miró y susurró: «No te preocupes, todos aprendemos juntos». Aquella frase tan simple y pura atravesó a Alejandro como una verdad imposible de negar. En ese instante vio lo que Miguel había intentado mostrarle. Sus empleados estaban aprendiendo a ser un equipo de verdad, a sostenerse unos a otros. El cambio comenzó en su interior. Respiró hondo, alzó la vista y por primera vez en mucho tiempo sostuvo la mirada de su socio sin miedo. «No voy a despedirlo». El socio abrió los ojos con furia. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque es mi restaurante, no solo tuyo.
respondió con un tono firme que lo sorprendió incluso a él. Y hoy aprendí algo que nunca me enseñaron, que el liderazgo no está en imponer miedo, sino en formar talento. Miguel dejó el delantal lentamente con un leve temblor en sus manos, consciente de que aquel era un momento decisivo. Los empleados se acercaron a su jefe, mostrándole con orgullo lo que habían aprendido. Alejandro, por primera vez, no los ignoró. El socio dio un paso atrás, herido en su orgullo. «Te arrepentirás, Alejandro. Estás tirando por la borda años de disciplina». Él lo miró, pero esta vez no bajó la cabeza. «Prefiero perder un contrato antes que perder el respeto de mi equipo». El silencio se instaló en la cocina. El hombre mayor, incapaz de aceptar la derrota, dio media vuelta y se marchó con pasos rígidos. El portazo al salir fue el último eco de su autoridad quebrada. Alejandro se acercó a sus empleados y los miró a los ojos. «Perdónenme por no haber estado aquí para valorar lo que de verdad importa, pero les prometo que desde hoy su jefe va a aprender junto a ustedes». Los trabajadores sonrieron, acercándose con gratitud renovada. Miguel, a unos pasos, dejó escapar una sonrisa que disimuló limpiándose las manos. Sabía que el camino apenas comenzaba, pero la primera batalla había sido ganada. Esa mañana la cocina ya no era un campo de tensión, sino el lugar donde un jefe por fin había encontrado el valor de enfrentar la sombra de su propia rigidez. Y aunque el cambio ensuciaba sus viejas costumbres, la dignidad recién descubierta de Alejandro brillaba más limpia que nunca.